en el cardenismo, que inició en 1934 a 1940, se formaron grandes organizaciones de masas. Los campesinos se llamaron Confederación Nacional Campesina. Los obreros, Confederación de Trabajadores de México. Y las juventudes, como los internados de las escuelas regionales campesinas, que eran 38, y quedaron después en 29 escuelas normales rurales. Ellos formaron una federación estudiantil. Pero la juventud, sobre todo la del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma no autónoma, la Universidad de Guadalajara, UDG, formaron federaciones estudiantiles que junto con la de las escuelas normales rurales estructuraron una gran confederación de jóvenes mexicanos, cuyo primer presidente fue Carlos Madrazo, el padre, del que después también llevará su nombre, pero que ya fue un pillo. Aquel no, era un dirigente juvenil verdadero, Carlos Alberto Madrazo, parece que se llamaba, su nombre completo. Esta confederación de jóvenes mexicanos fue muy importante porque agrupaba a las federaciones estudiantiles como la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Instituto Politécnico Nacional y la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEC, que junto con la columna vertebral de las escuelas normales rurales, internados muy sólidos en su formación, tenían una gran fuerza y una gran presencia, sobre todo en la educación, pero en toda la política nacional. Esta formación de los jóvenes de entonces ha sido ya muy superada, porque el país se ha venido cambiando. En el gobierno siguiente a Cárdenas, que fue el de Ávila Camacho, ya se notó la tendencia a querer desarticular a la juventud a partir de golpear al Politécnico Nacional, que tenía un internado para jóvenes pobres, y además del internado tenía una buena formación política. En una secundaria o prevocacional estuvo, por ejemplo, estudiando Arturo Gámez, el líder que acá en Chihuahua se va a distinguir por dirigir el asalto al cuartel de Madera. El ataque al Instituto Politécnico Nacional fue en 1956, donde encarcelaron a su dirigente Nicandro Mendoza. Y a partir de allí se fue desarticulando la gran fuerza de aquel Instituto Politécnico Nacional, que nació con la idea de Cárdenas de industrializar a México.
pero la Confederación de Jóvenes Mexicanos siguió adelante. No sabemos cómo, pero a partir de la Revolución Cubana, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, que se había metido a México, incluso se dice que Gustavo Díaz Ordaz era miembro de la CIA, es decir, de la Fuerza de Inteligencia norteamericana, que pretendía desarticular las organizaciones mexicanas, sobre todo la juvenil, porque habían sido jóvenes los líderes de la Revolución Cubana. Fidel Castro Ruz era un dirigente juvenil y en la Revolución Cubana cimbró a todo el mundo, pero en particular a México, porque el general Lázaro Cárdenas declaró su apoyo a la Revolución Cubana y se ofreció para participar militarmente en la defensa de la isla. De tal modo que desarticular a la juventud se convirtió en un objetivo estratégico contrarrevolucionario. La Confederación de Jóvenes Mexicanos estaba dirigida por jóvenes con ideología socialista. Tanto las normales rurales como el Politécnico se distinguían por eso, pero también la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Tuve la fortuna de asistir a un congreso todavía de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Tenía yo 15 años de edad. Esa experiencia me sirvió mucho en la vida y me sirve ahora. En 1962 fui electo secretario general de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, de donde egresé en 1963. Allí conocí a uno de los líderes históricos de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, llamado Manuel Ortega Cervantes, que como dirigente de la Normal Rural de Salaices, Chihuahua, fue siempre un hermano mayor para mí y me enseñó lo poco o mucho que yo fui en las experiencias estudiantiles. A través de él conocí también a un sanmarqueño ilustre llamado Elizardo Valadez, quien murió en un accidente del pueblo de Tepatepec, que está muy cercano a la Normal Rural del Meche, Hidalgo, la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En aquel tiempo no me imaginaba que yo sería otro sanmarqueño más. Para ellos, para mis hermanos sanmarqueños y los normalistas rurales de hoy, les hago saber estas experiencias.
Desde 1960 se notaba la tendencia a cerrar los internados de las normales rurales. Siempre estuvimos prevenidos para eso. Pero cuando una política de gobierno tiene tal intención, más tarde o más temprano o en cualquier descuido, nos dan los golpes. Y esa década de 1962 a 1972 la señalo como la época en la cual nos vinieron dando golpes. Primero nos quitaban un grado, primero secundaria. En algunos lugares llegaron a quitar segundo secundaria. Y así hasta 1969, en que nos cerraron la mitad de los internados. De 29 nos quedaron nada más, me parece que 15. Todavía intentaron cerrar esos 15 en 1972, cuando ya como egresados vimos aquella intención, nos reunimos en la ciudad de Torreón, Coahuila, egresados de 7 u 8 normales rurales de acá del norte de México. Fue un 14 de mayo de 1972 y nos reunimos en el auditorio de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Coahuila. Ahí nos prestaron. En un presidium de líderes históricos inolvidables. Demetrio Vallejo, quien acababa de salir de la cárcel después de 11 años de estar preso indebidamente. Estaba el ilustre maestro de todos los normales rurales a quien hoy rendimos homenaje, José Santos Valdés. De Chihuahua iba un autobús completo de compañeros de Salaices. De Zacatecas venía otro autobús de compañeros de San Marcos. Y de Durango, de Aquilera, Durango, y de toda la región lagunera, que es una enorme concentración de egresados. Y nos organizamos, dimos la batalla y obligamos al gobierno del presidente Luis Echeverría a que diera marcha atrás en aquella intención del nefasto Ramón G. Bonfil, que era el que dirigía la educación normal y quien encabezaba la intención de golpe. No pudimos tumbarlo a él, era subsecretario de Educación Primaria y Normal, pero tumbamos al director general de normales de apellido López, creo que López Dávila, le decían el macho prieto. Aquella victoria significó la permanencia de las actuales 15 normales rurales que aún quedan y que ahora dirige una jovencita de Saucillo como presidenta del Frente Nacional de Egresados de Escuelas Normales Rurales. Ellos son ahora los dirigentes. A ellos los seguimos nosotros. Para ellos es esta historia. No podemos decir que la juventud siempre será la misma, porque los tiempos cambian. Ellos ya son de otra manera de pensar. Nosotros ya somos ancianos, pero firmes en nuestras convicciones. Y para eso es esta información. Debe ser escrita. Vendrá en la revista de la Asociación de Egresados de San Marcos, Espíritu de San Marcos.
que así se llama nuestra revista, y que dirige el gran compañero Antonio Ortiz, por allá por Castaños, Coahuila. Para ellos es esta información y nuestro saludo de lucha de siempre. Estaremos aquí mientras tengamos vida y no permitiremos que se agredan a nuestras escuelas normales rurales. Llamamos al gobierno de Claudia Sheinbaum a escuchar a la juventud de las normales rurales y a que nos permitan que los restos del maestro José Santos Valdés sean trasladados de Ciudad Lerdo, Durango, donde aún muerto lo persiguen las autoridades panistas de Lerdo. El maestro Valdés debe estar en la rotonda de los hombres ilustres de México, junto a su compañero de lucha, el maestro Rafael Ramírez Castañeda. Esa es nuestra petición. Y desde aquí, nuestro saludo de lucha a todos los compañeros egresados de las normales rurales, a los compañeros del Instituto Politécnico Nacional, a los compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara. Siguen siendo nuestros compañeros. Salud, entonces. Gracias.